Bienvenidos al primer videotutorial de este taller de prácticas de Access. Este primer videotutorial lo separaremos en dos bloques para que no se nos haga tan largo. El primer bloque vamos a trabajar y vamos a ver en diferentes, en un ejemplo de una tabla que vamos a crear, los campos que puede contener una tabla y con sus tipos de datos. En el siguiente bloque vamos a ir viendo en cada uno de sus tipos de datos una serie de propiedades que nosotros podríamos irle incorporando. Pues bien, vamos allá. Nosotros cuando abrimos Access lo primero que vemos es este entorno. Si estamos familiarizados con algún tipo de entorno de la suite de Microsoft Office, fijaros que prácticamente la parte de menús, la parte de pestañas es de la misma idea. Está separado los menús por pestañas, donde en cada una de estas pestañas encontramos subfuncionalidades que están catalogadas pues un poco con el nombre. En el caso que quisiéramos crear algún tipo de los 5 objetos que propone Access, ¿no? Como podrían ser tablas, consultas, formularios, informes y macros. Estos 4 primeros los vamos a ir viendo a lo largo de estas prácticas. Pues si quisiéramos crear alguno de estos objetos o realizar alguna modificación sobre ello, pues nos iríamos a la pestaña Inicio. Perdón, la pestaña Crear. En la pestaña Inicio pues tenemos todo lo general como podemos encontrar en cualquier suite de Microsoft. Pues entonces nosotros al empezar a crear una tabla, la serie de tablas que puede contener nuestra base de datos, Access ya nos abre, fijaros aquí a la derecha, una tabla con el nombre tabla 1, pues la que me viene por defecto. Nosotros, para poder realizar o modificar alguna estructura de esta tabla, pues nos iremos a clic encima de este objeto, botón derecho, vista de diseño. En este momento Access nos solicita que le pongamos un nombre a esta tabla, que por defecto viene tabla 1. Nosotros, en este ejemplo que vamos a usar a lo largo de esta práctica, para que no sea el mismo que hay en las prácticas que tenéis que realizar, vamos a hacer un ejemplo de una tabla distinta, por ejemplo la tabla alumno. Lo ponemos en mayúscula, más que nada es una formalidad, podría estar en minúscula, funcionaría igual. Le damos a aceptar y fijaros que nada más cambiarle el nombre se nos pone en la vista de diseño. Hay que tener en cuenta que en Access podemos trabajar con dos tipos de vista en casi todos los objetos, tanto en tablas como en consultas, formularios, informes y macros. Tenemos la vista de diseño, que en este caso en una tabla lo que me va a hacer es permitir modificar la estructura de la tabla, añadiendo campos, cambiando nombre, o si lo que queremos es, una vez ya tenemos la estructura que me va a contener la información, queremos añadir pues registros, ¿no? Puramente información, nos iríamos a vista de datos. Fijaros que como ahora solo tenemos un único campo, pues nos permite Access solo añadir una columna con registros. En este caso, aquí podemos ir alternando, yendo a vista de diseño, vista de datos, que sería en este caso, o esta vista. Una vez estamos en vista de diseño, estamos preparados ya para poder empezar a enumerar cada uno de los campos que va a contener la tabla alumno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué información vamos a querer almacenar en la tabla alumno, y una vez sabemos qué información almacenar, que lo vamos a enumerar en cada uno de los campos de esta columna, tenemos que pensar qué tipo de información va a contener ese campo. No es lo mismo una información de tipo texto, ¿no? Es decir, quisiéramos poner el nombre del alumno, sería información de tipo texto, o si quisiéramos poner la fecha de nacimiento del alumno, sería de tipo fecha. Esto lo podemos ver en este listado de la columna de tipo de datos que hay aquí en esta columna. Bien, para verlo mejor vamos a ir haciendo un ejemplo, poniendo distintos campos y poniendo distintos tipajes que podríamos tener en cada uno de los campos. Por ejemplo, generalmente el primer campo que podríamos poner sería código alumno. Fijaros que lo que estamos poniendo es el nombre del campo, en este caso en mayúsculas y todo junto. Bueno, esto no viene a ser más que una formalidad, nosotros podríamos ponerlo en minúsculas, separado o como quisiéramos. En las prácticas aconsejamos de que sea de esta forma, así todo el mundo y todos lo haremos igual, ¿vale? Entonces, el tipo de dato que por defecto nos viene en Access como primera opción es autonumeración.
Autonumeración es un tipo de dato numérico que lo que va a hacer es numerar uno en uno de forma incremental la información que hay aquí, empezando por el número 1. Entonces, si introducimos el primer registro, el primer código del alumno que va a tener el primer registro será el 1, luego será el 2, luego será el 3, así consecutivamente. En el caso que, si nosotros quisiéramos hacer una base de datos, el cual el código del alumno lo escribiéramos nosotros manualmente por algún motivo, en este caso tendríamos que escoger otra opción, que sería la opción número. ¿Vale? Si fijamos la opción número, en las propiedades de cada uno de los tipos de datos que hay, que la mayoría se comparten, más adelante las vamos a ir viendo, pero sí que me gustaría pararnos un momento en el tamaño del campo. Cuando yo escojo tipo de dato número, puedo escoger un tamaño de campo como el que vemos aquí. Byte, entero, entero largo, etc. No vamos a entrar mucho en detalle en cada uno de ellos, pero sí que quiero que sepamos es que es incremental el tamaño de la capacidad que puede contener Access el número. Por ejemplo, byte nos permite almacenar números hasta 256. Podríamos almacenar el código de alumno desde el 0 hasta el 255 en este caso, porque el 0 ya cuenta, sería 256. En el caso entero podríamos almacenar hasta números de 65.000, ¿vale? Y así incremental. En el caso que quisiéramos algo de precisión decimal, cogeríamos simple. ¿Vale? Si quisiéramos una precisión decimal mucho más elevada, pues sería doble. Bien, entonces, en este caso nosotros lo vamos a dejar como autonumérico porque no queremos que el usuario se preocupe de la numeración de cada uno de los códigos del alumno. Bien, el siguiente campo que podríamos almacenar podría ser lo más habitual, ¿no? Sería el nombre. Nombre va a ser un campo que lo que va a hacer es contener texto. De texto, Access nos muestra dos opciones, texto corto, texto largo. ¿Cuándo usaremos una u otra? Texto corto lo usaremos cuando el tamaño máximo del campo sea de 255 letras. Por ejemplo, en este caso sería el nombre, dudamos que sea un tamaño superior a 255 letras. ¿Y cuándo usaríamos un texto largo? Un texto largo lo vamos a ver en otro ejemplo. Por ejemplo, si quisiéramos poner algún tipo de observación, ¿no? Lo vamos a ver en un ejemplo posterior. En este caso nos toca texto corto. Es interesante que nosotros acotemos el tamaño del campo. El acotar el tamaño del campo lo que va a hacer es que nuestra base de datos sea más óptima o esté más optimizada a nivel de capacidad de almacenamiento. Si nosotros sabemos de sobra que un nombre no va a contener más de 30 letras, que puede ser lo habitual, el nombre, teniendo en cuenta que el apellido lo vamos a poner en otro campo, es interesante acotarlo. Porque de esta forma Access va a reservar un espacio de memoria de 30 letras cada vez que registre un nombre. No es lo mismo reservar un espacio de memoria de 30 letras que lo dejar a 255. Esto, al fin y al cabo, lo que va a hacer es que nuestro fichero de Access, en vez de ocupar 3-4 megas, nos ocupará muchísimo más. Entonces, lo dejamos en 30 para acotarlo y seguimos poniendo más campos, ¿no? Otro campo que podríamos poner podría ser apellidos, ¿no? Apellidos en este caso sería del mismo tipo, texto corto. En este caso, antes habíamos puesto 30, entendemos por lógica que podría ser algo superior. ¿Qué pasa si nosotros el tamaño del campo lo acotáramos a 10 en un apellido? Pues lo que Access estaría haciendo es no permitir introducir más de 10 letras. De esta forma, nuestro apellido de este registro nos quedaría truncado y cortado. En este caso hay que ir con cuidado. Una cosa es dejarlo 255, que sería demasiado. La otra es acotarlo demasiado. Hay que encontrar una medida correcta o más adecuada sin quedarnos cortos, porque luego lo que estaríamos haciendo es impedir al usuario que pudiera introducir un apellido de mayor longitud. Bien, ya hemos visto entonces un poco estos dos tipos de datos, número, texto. Vamos a poner otro ejemplo con otro tipo de dato. Podríamos poner fecha, nacimiento. Fecha, nacimiento sería un tipo de dato de tipo fecha, hora. En fecha, hora, como siempre, vamos a mirar los formatos que Access nos permite.
nosotros podíamos escoger algún tipo de fecha hora. Si nosotros quisiéramos guardar solo la hora, en este caso, por ejemplo, si fuera una base de datos de entrada de personal a una empresa, pues cogeríamos esta opción. En este caso nos cogería la hora y el minuto. Podríamos coger fecha corta, fecha mediana, si quisiéramos que Access nos guardara la fecha con este formato. En este caso, nosotros con fecha corta nos estaría bien más que suficiente. Venga. Otro ejemplo, otros campos que podríamos rellenar, podría ser domicilio. Domicilio sería un tipo de dato texto corto. Pues en este caso podríamos dejarlo un tamaño bastante más grande, en el caso que fuera, por ejemplo, un domicilio con un nombre de calle o una avenida muy larga no sé, puerta, escalera, etc. Siguiente, podríamos poner código postal. Fijaros que lo que estamos haciendo aquí es acortar un poco el nombre del campo. No os preocupéis que más adelante, una vez hayamos hecho cada uno de los campos que hay en esta tabla alumno, vamos a ver las propiedades para evitar que el usuario vea este nombre tan acotado, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, sin acentos en el caso de código de alumno, que esté todo junto. Ya veremos que hay una propiedad que se llama título que nos permitirá poder arreglar esto. El código postal, generalmente, pues lo que se suele hacer habitualmente es que sea de tipo texto y además, aquí en este caso en España, el código postal, el tamaño del campo sería 5. En otras ubicaciones, pues el código postal lo tendríamos que adecuar al tamaño que fuera necesario. Bien, hay gente generalmente que tiene o entiende que el código postal, por ejemplo, si nosotros vamos a almacenar un código postal 17.550, puede pensar, hombre, esto podría ser de tipo número. Bueno, vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a darle un atributo a un campo de tipo número cuando a ese campo le vamos a multiplicar por 2, ¿no? Lo vamos a sumar un 10%, ¿vale? Cuando es un campo que le vamos a realizar alguna operación aritmética o geométrica. En este caso, como lo que no vamos a hacer ninguna operación aritmética y geométrica en un código postal, lo que vamos a hacer es almacenarlo de tipo texto, acotándolo, como bien hemos dicho anteriormente, con un tamaño de campo de 5. Bien. De forma natural, el siguiente campo quizá que podríamos poner es población. Población, vamos a hacer lo mismo, que sería tipo texto, pues de un tamaño de 30 o 50. No está mal ni 30 ni 50, una cosa ni que esté mal ni más bien una que otra, es independientemente en función de los valores que vamos a poner aquí. Bien, vamos a ver qué más campos tenemos aquí. Bien, tenemos, bueno, no hemos puesto ningún tipo de campo de tipo número, pues por ejemplo podríamos poner num hermanos, ¿no? Número de hermanos que tienes alumno, pues lo pondríamos de tipo número. En este caso, como no va a tener más de 256 hermanos un alumno, entonces vamos a acotar el campo con un tamaño de un formato, de un tamaño de campo de byte. Recordamos que byte va del 0 al 256. Más. Vamos a poner otro tipo de dato. Por ejemplo, un tipo de dato que vemos en Access que se llama tipo de dato si no. Vale. Si no, podemos poner, por ejemplo, padres separados. Podríamos tener, es una información muy importante, pues por ejemplo para un tutor, en el caso que tenga que realizar algún comunicado por parte del alumno a sus familiares, pues bueno, si están separados o no, es interesante saber esa información. En este caso nosotros podríamos tener una opción de si no. Vamos a ver qué formato nos permite si no. Podríamos poner verdadero o falso, si no, o activado o desactivado en el caso que fuera un campo, por ejemplo, que necesitáramos este concepto. Pero no viene a ser más que nada dos opciones, la A o la B, ¿no? Verdadero o falso, si no, activado, desactivado. Bien. Vamos a ver otro tipo de dato que podría intervenir o que podríamos tener aquí en el campo. Por ejemplo, podríamos tener cuota, la cuota mensual que paga el alumno en su escuela. Pues en este caso tenemos un tipo de campo que sería moneda. El formato de la moneda, pues podríamos tener, en función de lo que necesitáramos, realmente se coge la primera opción,
si estuviéramos en otro país o nuestro Access estuviera en otro idioma, en este caso como está en idioma español, detecta automáticamente la moneda del país. Si estuviéramos en otro país, sé que por ejemplo Estados Unidos, él automáticamente nos detectaría el tipo de moneda y nos pondría dólar. Aquí podríamos decirle la cantidad de lugares decimales que le pondríamos. Nosotros pues vamos a poner 2 lugares decimales. Esto, de forma automática, Access nos va a poner los decimales. Si tuviéramos una cuota de 200 euros, automáticamente con este tipo de dato nos va a poner 200,00 porque nosotros le hemos dicho 2 decimales y nos va a poner el símbolo del euro. A diferencia que aquí, si tiene 2 hermanos, no nos va a poner ningún tipo de símbolo. Bien, vamos a ver otro tipo de dato. Si nosotros necesitáramos adjuntar algún tipo de documentación, por ejemplo, un expediente, una foto o lo que sea, hay un tipo de dato, vamos a poner expediente, por ejemplo, de la escuela anterior, hay un tipo de dato que se llama datos adjuntos. Bien, los datos adjuntos, o también podríamos utilizar el objeto le, tienen una diferencia. El objeto le, si nosotros escogemos como tipo de dato objeto le, Access lo que hace es, nos va a pedir, cuando estemos dando de alta a un alumno, nos va a pedir mediante un explorador de Windows dónde está su expediente, vamos a suponer que está en PDF, y lo que va a hacer con este tipo de dato, Access, incorporar en este fichero ese expediente PDF. Es decir, si el expediente PDF ocupa 3 megas, ¿no? megabytes, lo que va a hacer automáticamente esta base de datos con este registro, ya solo con este campo, va a aumentar directamente 3 megabytes. Si lo que nosotros no queremos adjuntar, incrustar en esta base de datos el expediente en PDF, tenemos porque si no nos ocuparía mucho, imaginemos que tuviéramos 200, 300 alumnos, lo que nosotros podemos hacer es utilizar la opción datos adjuntos. Datos adjuntos lo que hace es no guardar directamente el fichero, sino guardar el enlace o link a ese fichero. De esta forma, desvinculamos plenamente a Access con que contenga ese documento. Lo que contiene es el enlace a ese documento. Bien, hay que tener en cuenta que ese enlace o esa carpeta donde nosotros vamos a tener todos los expedientes no se tendría que mover nunca y tendría que estar dentro del mismo, de la misma carpeta o de la misma ubicación donde inicialmente se creó este tipo de dato, porque si no luego el enlace estaría roto y no funcionaría. Y finalmente, pues por ejemplo, podríamos tener el campo de observaciones, como ya habíamos hablado, que será un tipo de texto largo, aquí el cual nosotros podemos realizar y poner las distintas observaciones. En este caso, la limitación de texto ya no está a 65.000 caracteres aproximadamente, sino que es mucho más largo y nos permitiría escribir realmente una serie de texto muy grande. Finalmente tenemos otro campo, por ejemplo, que sería el campo calculado. El campo calculado podríamos, por ejemplo, poner edad, ¿no? Edad, podríamos tenerlo como campo calculado, y este campo, fijaros que ya lo veremos más adelante, ahora no vamos a poner ningún tipo de expresión, podríamos poner aquí una fórmula, el cual a partir de la fecha de nacimiento y teniendo en cuenta la fecha de hoy, nos pudiera decir la edad. ¿Vale? Es interesante que en un campo calculado entender que el valor no se almacena. Simplemente este valor no se almacena, se calcula a través de otros campos. Bien, y finalmente tenemos otro campo que sería el de asistente para búsquedas, que lo dejaríamos para otro curso en cuanto esto ya es un poco más complejo.